Ley del régimen disciplinario de la Policía Boliviana. Ley número 101 del 4 de abril del 2011. Responsabilidad. Todo servidor y servidor público policial responderá de los resultados emergentes del desempeño de sus funciones, deberes y atribuciones que podrán ser administrativo, ejecutivo, civil y penal. Las acciones y hechos que constituyen posibles delitos son de jurisdicción y competencia de la justicia ordinaria, sin perjuicio de la acción disciplinaria cuando los hechos también constituyan la falta disciplinaria. Falta disciplinaria, artículo 6. Se considera falta disciplinaria a toda acción u omisión que en el ejercicio de sus funciones incurran las servidoras y los servidores públicos policiales, que estén previstos y sancionados por la presente ley. No constituyen faltas disciplinarias las que no cumplan este requisito. Clasificación. Artículo 7. Faltas disciplinarias. Se clasifican en faltas leves y faltas graves. Las faltas leves y graves se subclasifican según la gravedad de las mismas. Faltas leves. Faltas leves con llamada de atención verbal, impuestas por el inmediato superior son: la negligencia en el aseo personal, descuido en la limpieza del vestuario o uso incorrecto del uniforme. No presentarse con el uniforme reglamentario previsto para los diferentes actos del servicio. Omitir el saludo, no responder o hacerlo con desaire, vistiendo uniforme. Faltas graves. Faltas graves con retiro temporal de 3 meses a 1 año. Las faltas graves a ser sancionadas con retiro temporal de la institución con pérdida de antigüedad y sin goce de haberes de 3 meses a 1 año, sin perjuicio de la acción penal cuando corresponda son: declarar o mantener en comisión de servicio o destinar al personal policial omitiendo el cumplimiento de las normas vigentes. Formular peticiones colectivas verbales o escritas que estén al margen de la ley y que sean contrarias al régimen interno, que alteren la disciplina establecida por normas reglamentarias o que omitan el conducto regular. Utilizar marbetes de identificación que correspondan a otra u otro policía fuera de los recintos policiales. Encubrir faltas graves, no sancionarlas o no denunciarlas. Tipos de sanciones. Las sanciones podrán ser las siguientes: llamada de atención verbal. Es la reprensión verbal del sujeto jerárquico hacia el subalterno por la comisión de una falta leve. Llamada de atención escrita. Es la reprensión mediante memorando del superior jerárquico hacia el subalterno por la comisión de una falta leve. Arresto. Es la permanencia obligada y sin salida del recinto policial de la servidora o servidor público policial por la comisión de una falta leve. Trabajo en fines de semana y feriados. Es la prestación de trabajo en días de descanso y feriados de la servidora o servidor público policial por la comisión de una falta leve en su lugar del trabajo. Retiro temporal con pérdida de antigüedad y sin goce de haberes. Es la suspensión temporal del ejercicio de la función pública policial sin cómputo de antigüedad para fines de ascenso, sin goce de haberes, que se impone por la comisión de faltas graves señaladas en el artículo 12 y 13 de la presente ley. Retiro o baja definitiva de la institución sin derecho a reincorporación. Es la desvinculación final del ejercicio de la función pública policial con pérdida de grado que se impone por la comisión de faltas graves señalando en el artículo 14 de la presente ley. Ahora hablemos de la imposición de las sanciones. Formas de imposición de la sanción. La sanción de las faltas leves será de aplicación inmediata conforme a la presente ley. La imposición de la sanción a faltas graves emergen de un proceso administrativo disciplinario policial. A los efectos de la imposición de las sanciones se considera reincidencia el incurrir en una misma falta dentro de 1 año para el caso de las faltas leves y 3 años las faltas graves, de haber ocurrido la primera falta. Tribunales y autoridades del régimen disciplinario. Independencia funcional. Los tribunales y las autoridades del régimen disciplinario de la Policía Boliviana están sometidos a la Constitución Política del Estado, las leyes y reglamentos que ejercerán sus funciones con dependencia funcional y de forma exclusiva, con excepción del ejercicio de la docencia. Designación.
Las y los miembros de los tribunales disciplinarios, fiscal general, fiscales departamentales, fiscales policiales y el personal de apoyo serán designados o designados por el orden general de destinos. Durarán en sus funciones hasta 2 gestiones anuales. Del procedimiento administrativo disciplinario policial. En el artículo 50 vemos que el procedimiento administrativo disciplinario policial está conformado por 2 etapas. La investigación, que consiste en la obtención y acumulación de elementos de prueba, y el proceso oral, que consiste en la determinación de responsabilidad disciplinaria por existencia de falta grave. Excepciones. Artículo 52. Únicamente podrán plantearse las excepciones de prescripción de la acción o la cosa juzgada debidamente justificadas. Serán presentadas en el primer momento de la audiencia y resueltas en forma inmediata. Artículo 54. Citaciones y notificaciones. Se realizarán en forma personal, en el último destino laboral o en el domicilio señalado en su archivo personal. En caso de no ser habido la servidora o el servidor público policial sometido a investigación o proceso, se deberá realizar la representación con un testigo de actuación. Con la representación legal se emitirá la citación o notificación por cédula. El domicilio procesal, luego de la primera notificación, se fija en la Fiscalía Policial o en los tribunales disciplinarios según corresponda. La etapa investigativa. Esta se iniciará de oficio cuando se tenga información de una falta grave cometida o, en los casos de flagrancia, dará lugar a que la Fiscalía Policial inicie la investigación, denuncia que podrá ser verbal o escrita. Denuncia y obligación de denunciar. En este caso podrá denunciar cualquier persona particular que conozca de la comisión de una falta grave, todo miembro de la policía boliviana que tenga conocimiento de una falta grave cometida, y por otro lado no serán objeto de investigación las denuncias anónimas. Cuando la denuncia resultare falsa o calumniosa, el denunciante incurrirá en responsabilidad civil, penal o disciplinaria según corresponda. Requerimiento de inicio de la investigación. Artículo 66. La o el fiscal policial asignado, dentro de las 24 horas de recibida la denuncia o la información sobre la comisión de faltas graves, emitirá su requerimiento de inicio de investigación y dispondrá la realización de los actos investigativos necesarios. La investigación disciplinaria tendrá un plazo máximo de duración de 15 días calendario, plazo que podrá ampliarse únicamente por 10 días a solicitud fundamentada de la o del fiscal policial o la o el fiscal departamental. Diligencias de investigación. El investigador asignado al caso será el encargado de realizar las diligencias investigativas dispuestas por el fiscal policial. Practicar citaciones y notificaciones. Recepcionar las declaraciones de la denunciante o del denunciante, de la denunciada o del denunciado y de testigos. Recepcionar y recolectar pruebas. Elaborar las actas correspondientes y otras que se consideren pertinentes. Conclusión de la investigación disciplinaria. Concluida la investigación, la investigadora o el investigador asignado al caso presentará su informe conclusivo y la o el fiscal podrá rechazar la denuncia mediante resolución fundamentada, debiendo notificarse a las partes involucradas cuando la denuncia resulte falsa, no se compruebe el hecho o la participación de la servidora o servidor público policial procesado o no existan elementos suficientes para sustentar la acusación, cuando se demuestre la existencia de la cosa juzgada o prescripción. Y también podrá acusar al procesado ante el Tribunal Disciplinario Departamental cuando se compruebe la existencia del hecho y su participación en él. Ahora hablaremos de la etapa del proceso oral. La etapa del proceso oral se realizará sobre la base de la acusación de la o del fiscal policial en forma oral, pública, contradictoria y continua, para la demostración de la comisión de la falta grave y determinar la responsabilidad de la procesada o del procesado y de las procesadas o procesados. En los casos que afecten a la seguridad de las partes,
la estabilidad y el prestigio institucional, el tribunal, mediante resolución administrativa, justificará y decretará la reserva de la audiencia hasta la conclusión del proceso. Auto de inicio de procesamiento. Una vez recibida la acusación fiscal policial, dentro de las 24 horas se emitirá el auto de inicio de procesamiento señalando en forma expresa la o las faltas graves que se acusa a las servidoras o servidores públicos policiales procesados, señalando día y hora de la realización de la audiencia del proceso oral entre el tercer y octavo día hábil posterior a la notificación a efecto que se prepare la defensa. La audiencia se realizará el día y hora fijados con la presencia ininterrumpida de la presidenta o del presidente del tribunal y las y los vocales, quienes se constituirán en la sala de audiencia. Se verificará e informará por secretaría la presencia de la o del fiscal policial, las partes, abogados, testigos, peritos o intérpretes. Se declarará instalada la audiencia de proceso oral, ordenándose la lectura del auto de apertura de proceso oral y de la acusación fiscal policial, prosiguiendo con la audiencia hasta su conclusión. Tanto el fiscal policial como la parte procesada deberán fundamentar sus alegatos iniciales. Interrogatorio de la procesada o del procesado. Se recibirá la declaración voluntaria de la procesada o procesado en forma dialogada, explicándole previamente con palabras claras y sencillas el hecho por el cual se le acusa, con la aclaración de que puede o no declarar y que el derecho a guardar silencio no será utilizado en su contra, continuándose con el proceso. Si el procesado acepta declarar, el fiscal policial o el abogado del denunciante o el defensor y los miembros del tribunal, en ese orden, podrán interrogar al procesado con las preguntas que estimen necesarias para esclarecer la verdad. En caso de que fueran varias o varios los procesados, declararán por separado en la misma audiencia. Antes de declarar, las y los testigos y peritos no se comunicarán entre sí ni con otras personas ni podrán estar presentes en la audiencia. Las y los testigos responderán y explicarán la razón y el contenido de sus declaraciones con la mayor precisión posible. Podrá ser testigo cualquier persona que tenga conocimiento del hecho. Las o los peritos e investigadoras o investigadores tienen la facultad de consultar notas o utilizar medios técnicos de su declaración. Las y los testigos y peritos, para intervenir o ampliar la información sobre el hecho que motiva el proceso, lo harán bajo juramento. Los reclamos por prueba ilegalmente obtenida se formularán en la audiencia y serán resueltos a tiempo de emitir resolución. Medios de prueba. Los documentos públicos, aquellos cuya emisión está respaldada por la fe del Estado. Los informes y partes son documentos de comunicación interna por los cuales se hace conocer a la superioridad sobre las novedades del servicio, las circunstancias de casos atendidos u otros hechos que deben ser formal y obligatoriamente informados. La inspección ocular, que es la verificación de cosas y lugares, su estado actual, particularidades propias y otros con la finalidad de obtener mayores elementos de convicción. Los peritajes es la aplicación de un conocimiento especial en alguna ciencia, arte o técnica con el objeto de descubrir la verdad o valorar un elemento de prueba, pudiendo ser presentado por las partes previa acreditación de idoneidad. Las declaraciones testificales son los testimonios de las personas que vieron, oyeron o conocen directamente del hecho. Careo. Cuando exista contradicción en las declaraciones de los testigos, se podrá confrontar a las personas que las emitieron, a quienes se les llamará la atención sobre las contradicciones a fin de averiguar quién dice la verdad. Las fotocopias legalizadas que puedan generar convicción sobre él o los hechos. Objetos e instrumentos que se vinculen con el hecho o hayan sido utilizados para su comisión.
grabaciones y filmaciones que por medios audiovisuales públicos demuestren fehacientemente la comisión de la falta grave, siendo evidente e incuestionable. Grabaciones y filmaciones consensuadas cuando exista la autorización o conformidad expresa de por lo menos una de las personas participantes. Informes y testimonios de los investigadores sobre sus actuaciones investigativas. Pruebas obtenidas por los agentes encubiertos, incluyendo fotografías, filmaciones, documentos, grabaciones o informes. Valoración. Artículo 87. El tribunal asignará el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba con aplicación de las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las cuales les otorga determinado valor, en base a la apreciación conjunta y armónica de toda prueba producida. Alegatos finales. Determinada la recepción de las pruebas, la o el fiscal policial, la abogada o el abogado de la denunciante o del denunciante y la defensora o defensor del procesado o procesada, en ese orden, formularán sus alegatos finales en forma oral. Deliberación y resolución. Luego de los alegatos finales, los miembros del tribunal pasarán de inmediato y sin interrupción a deliberar, en sesión reservada a la que solo podrá asistir la secretaria o el secretario, a cuya conclusión se dictará la resolución de primera instancia. Resolución absolutoria. Artículo 92. Se dictará resolución absolutoria cuando la prueba aportada no haya sido suficiente para generar convicción sobre la existencia del hecho o la participación de la procesada o del procesado, cuando se demuestre que el hecho no constituye falta grave y cuando exista cualquier eximente de responsabilidad. Y por otro lado, se dictará resolución sancionatoria cuando la prueba aportada sea suficiente para generar en el tribunal la plena convicción sobre la responsabilidad disciplinaria de la procesada o del procesado. Esta resolución fijará con precisión la sanción que corresponda, la forma y el lugar de su cumplimiento. Y por último, vamos a hablar de la ejecutoria de la resolución de primera instancia. Adquieren ejecutoria las resoluciones de primera instancia que no hubieran sido objeto de apelación por las partes, debiendo remitirse al Comando General vía Tribunal Disciplinario Superior para su ejecución, cumplimiento y archivo. Y los actuados del proceso serán remitidos al Tribunal Disciplinario Superior para su archivo. Muchas gracias por su atención.